Hola a todas y a todos. Voy a exponer unos primeros avances de un trabajo en curso en el que propongo examinar la presencia de Anatole France en la cultura impresa local a lo largo de 3 décadas del siglo XX, que como sabemos corresponden a un periodo de modernización cultural y social en en Buenos Aires y en el Río de la Plata. Esta indagación me va a permitir aproximarme al problema de la circulación internacional de las ideas estéticas y críticas y a los usos de la figura de Anatole France y en particular al rol de las publicaciones periódicas como lugares efectivos en donde se concreta la recepción. Y una primera hipótesis general es que France cobró una existencia pública en el campo intelectual local en función de los intereses y sentidos que proyectaban sobre su figura los distintos escritores y los lugares en donde se publicaban sus escritos y la reseña de sus escritos. Por otra parte, en términos metodológicos, voy a examinar también las posibilidades de un abordaje en dos planos, es decir, en aspectos propios de cada publicación en relación con las lecturas y apropiaciones de France, para dar cuenta de la presencia de él en estas revistas, y en segundo lugar, sobre las posibilidades de adoptar una perspectiva relacional entre diversos proyectos que permitan caracterizar sus distintas posiciones en la sincronía y a su vez en la temporalidad abierta de cada publicación. Entonces, a comienzos del siglo XX, las imágenes de France circulan tanto en la prensa como en revistas de difusión masiva, por ejemplo en Caras y Caretas, o en los escritos de France y sobre France, o en las del circuito más restringido de las revistas de los jóvenes letrados, como Ideas y Nosotros. France, por entonces, representa, como se lee en un escrito anónimo de Caras y Caretas, el actual rey de la literatura francesa. Era, en efecto, junto con Maurice Barrès, el escritor vivo más consagrado por entonces, que ocupaba una posición dominante en el campo literario francés. Como se sabe, era miembro de la Academia Francesa desde 1896, y su carácter multifacético cumplía un rol de referente ideal para estos jóvenes porteños, tanto en la prensa como en las pequeñas revistas, Ideas o Nosotros, que estos jóvenes que ensayaban sus primeras actividades intelectuales, apostando a insertarse en el mundo del impreso a comienzos de siglo. France podía atraer por su curiosidad, podía atraer, perdón, su curiosidad como escritor consagrado por la Academia, como dije, y también porque sus publicaciones aparecían en las principales revistas de circulación masiva, como la Revue de Paris, o otra más o también como sus causeries en el diario Le Temps, que eran reproducidas acá en la prensa, eso hasta el 96, también como la Nouvelle Revue de Juliette Adam, republicana y dreyfusista, o la más conservadora, la Revue de Deux Mondes, que circuló mucho, como se sabe, en América. Por entonces llevaba muchos títulos publicados, y la diversidad de los temas que abordaba, la inclusión de cuestiones del presente en un estilo clásico, depurado, en una lengua culta, como también el despliegue de modos conversacionales en las voces de sus personajes, que combinaban espiritualismo y anticonformismo, si se quiere, humanista, no podían más que atraer a estos aficionados de la buena literatura, como en palabras también de otra nota de Caras y Caretas, a propósito de él. A esto se suma la creciente imposición de la novela
entre los lectores y el progresivo desarrollo también del género en los escritores. Entonces la narrativa de France expone una alternativa en ese sentido al naturalismo como novela de tesis, que es la que precisamente luego los surrealistas van a denostar justamente en la figura de France en los años 20, alrededor de la muerte de France en 1924. Las múltiples facetas de este escritor explican que su fama entonces se extienda a más allá de la literatura, lo cual lo convierte en un en 1910 en bestseller, y a esto se suma una difusión de su figura más allá de la literatura en torno al caso de Dreyfus, en el que él va a firmar la carta de Zola, y también va a intervenir en defensa de Zola en el juicio que le van a hacer. Entonces, como decía, también la variedad de géneros y esa marca, esa impronta, digamos, escéptica que todos sus contemporáneos van a observar, va a hacer que de alguna manera su figura aparezca tanto en La Nación como luego en las revistas Nosotros Ideas, como un medio para exhibir actualidad, publicando novedades sobre la vida literaria parisina. Y esto se advierte en las reseñas de libros que van apareciendo, con títulos que se citan en francés, lo cual desvincula a la revista de alguna manera de cualquier forma de promoción comercial, si se quiere, vinculada a las ediciones que provenían de Calman Levy. Aquí tenemos algunas imágenes. Las primeras traducciones en español son de ediciones literarias y artísticas, también de Puello, y luego de la Sociedad General Española de Librería, que edita a partir de 1905 las obras en traducción de Luis Ruiz Contreras. En segundo lugar, también permitían establecer nuevas pautas de escritura crítica, ¿no? sus producciones, y de sensibilidad literaria, o mejor dicho, la lectura de sus textos en el ámbito local, y esta sensibilidad literaria que estaba en sintonía con el espiritualismo característico del ethos de estas publicaciones y del ambiente espiritual de fines de siglo, tal como lo caracterizó Carlos Real de Azúa. Precisamente, Real de Azúa asocia las lecturas de France con la apuesta esteticista de los jóvenes del 900 y también con ese culto por del desinterés de artista. Así es como France es materia de discusión crítica en el marco de la reacción antipositivista que tuvo lugar en el Río de la Plata a comienzos del siglo. Por ejemplo, Becher escribe en Ideas que la gloria de France consiste, en efecto, en haber conservado frente al espectáculo de los hombres en actividad un escepticismo sin desesperación y una ironía sin acritud. Este es el tono que predomina por entonces. Y antes que Barrés, que la figura de Barrés, que más francocéntrica, más nacionalista, France es el que interpela a estos jóvenes que aspiran a las letras, ¿no? Entre los que se cuentan Becher o Ángel Estrada o también Roberto Giusti, como vamos a ver. Entonces, pero antes de sus reseñas en Ideas, Becher había publicado en La Nación, en ocasión de la salida de La Isla de los Pingüinos, en 1908, un artículo que se tituló Diálogo de Sombras, que es un ejercicio de imaginación crítica en el que Becher recurre a una dramatización de los comentarios sobre la novela y sobre otras novelas del escritor francés, con ideas que pone en boca de personajes que son tomados de las propias novelas de France, ¿no? Monsieur Bergeret, Jérôme Coignard, entre otros. Y se distinguen ahí dos operaciones críticas. Por un lado, Becher ostenta ingenio e innovación en su escritura, que recíprocamente podría decirse, dado que el texto era en parte un pastiche
que reescribía, traduciendo al castellano, el género que había adoptado Anatole France en un libro de 1890 titulado Nuevos diálogos de los muertos. Y recurría también a una práctica de composición francesa, como el pastiche, que estaba muy difundida en la prensa desde su inclusión en los programas escolares tras las reformas educativas de fines del siglo XIX. Entonces se convierte ahí en un personaje y tema de conversación entre entendidos, personajes que son sombras capaces de ensanchar los límites del mundo físico, seres de ficción, surgidos de la imaginación y no de la observación realista. Y ahí Becher se posiciona entonces como el crítico perspicaz que pone en escena una lectura creativa respecto de la mera nota bibliográfica. Por otro lado, exhibe, la segunda operación, digamos, exhibe erudición del lector y actualización en materia editorial, que se distingue por un conocimiento no superficial ni meramente informativo, elitista, destinado, digamos, o a pares o a aficionados, o instruidos o con aspiraciones respecto de asuntos intelectuales provenientes de Europa, francohablantes, podríamos decir, y francófilos de Buenos Aires. En los primeros años de la revista Nosotros, de Roberto Giusti y Alfredo Bianchi, France aparece recurrentemente como el maestro, y Giusti no pierde oportunidad de exhibirse él también como lector actualizado y conocedor de la obra, en un sentido parecido al que aparecía en Ideas. Aparece, por ejemplo, como un medio para airear nuestras letras, va a decir en la reseña del Alma Española de Rojas. Y entonces la figura de France une un posible literario, si se quiere, dado por el gusto por la estetización de la palabra y un despliegue del artificio que se aleja, como decía, del naturalismo. Así, en la reseña de Histoire Comique, es esta que se veía precisamente, aquí tiene en pantalla, Becher lee nuevas posibilidades para que la novela se aleje de la observación y se abra a lo que llama la ironía y la risa frente al espectáculo de los hombres en actividad. Y también valora la escritura en términos del oficio y acto de creación, que dice que ya no alcanza con ser definida en los términos románticos de la inspiración o incluso del genio, ¿no? En el marco de esta revista, entonces, France ejerce el rol de un maestro espectral a la distancia, que ni siquiera se altera con la visita a Buenos Aires, como se sabe, fallida, como estudia Laura Giacho, en el marco de otras visitas de escritores en el centenario. Es así como un alimento espiritual para estos jóvenes, una programática profundidad de estudio y de análisis que a su vez caracterizó poco sus ansias de renovación, ¿no? Si pensamos en los directores de estas revistas, o si pensamos también en Rojas, o incluso en Ingenieros o en Gálvez. Más allá de la bohemia que ejercitaron de manera bastante controlada. En ese momento se omite cualquier referencia al compromiso de France en el caso de Dreyfus, ¿no? Y en un segundo momento relevado, que es en los años 20, aquí el interés por los escritos de France se traslada hacia otros agentes y públicos. En este momento entonces, bueno, aquí hay algunas de las ediciones que se apropian de la figura de France, y ahí contrastan tanto entonces en la selección como en el tipo de interpelación que producen respecto de los intereses y actividades intelectuales de los jóvenes editores de publicaciones periódicas de bajo costo, ¿no? Están las grandes obras, Los Pensadores, Ediciones Selectas América, Ediciones Mínimas, Teatro Mundial y Teatro y Literatura, entre otros. Entonces, ahora bien, en términos es muy recurrente la referencia a epítetos gratilocuentes como el ilustre literato, el más grande, el celebrado ironista, etc. Pero unos años antes de 1921, que es cuando recibe el premio Nobel, y ahí digamos que comienzan a proliferar estas
publicaciones seriales, periódicas en serie, en los años 20, dedicadas a textos de Anatole France, Justi le dedica en el año 20 una conferencia, una publicación que va a editar Samuel Bluesberg en el segundo año de las ediciones selectas de América, y me interesa observar ahí que el texto se divide en un paratexto, dice que se trata de una conferencia que dio invitado a una biblioteca obrera, y entonces que, si bien ha sido reescrito, está dedicado al pueblo, ¿no? Y entonces ahí lo que va a leer de alguna manera, Justi, por un lado presenta un diagnóstico muy nítido de lo que significaba Anatole France, como se ve acá. La influencia de Anatole France se ha hecho sentir hasta demasiado sobre las jóvenes generaciones. Hemos adoptado su espíritu y vestido su letra. Me interesa destacar este aspecto activo de la apropiación, ¿no? En esto de adoptar y vestir de algún modo, y a la vez también el modo en que corrige las críticas a su magisterio escéptico en el presente, es decir, y selecciona de él un aspecto general de simpatía humana que dice que es el que tiene que predominar. En Los Pensadores, son 4 los folletos que a lo largo de 3 años, entre 1922 y 1924, otro socialista en otro soporte, que es su proyecto editorial, justamente, Claridad, va a editar, va a tomar a France, que va a ser el más editado en esos 3 años, entre los demás pensadores. Le dedica 4 textos, 4 títulos, ¿no? Y ahí entonces representa sin duda una de las síntesis de las posiciones anticlericales, dreyfusistas, pacifistas y de denuncia de las injusticias sociales, que los editores consideraban, este sector de la edición consideraba subversivo respecto de las ideas predominantes en el presente como portadores de verdad, ¿no? En términos del porvenir de la historia. Y esto se sumaba entonces la adhesión de France al socialismo por entonces, ¿no? Que va a abandonar en el 22, pero digamos que va a abandonar la adhesión al Partido Comunista en el 22, pero que va a seguir cercano a estas ideas. Entonces, de alguna manera, lo que quisiera destacar es que, digamos que France está presente en este momento en miles de ejemplares y en varias publicaciones en serie de bajo costo. Y es esta iniciativa la que se va a recuperar luego en el sector del libro barato, ¿no? Y ahí van a aparecer las ediciones de Thor, Calomino, Glaser, entre otros. Entonces, para cerrar, en términos metodológicos, la centralidad de la recepción de France en el Río de la Plata se hace evidente si incorporamos un enfoque que esté atento a las características de cada proyecto editorial, como fuimos viendo, y al mismo tiempo en esta perspectiva relacional entre las distintas publicaciones. Por otra parte, quiero observar que las lecturas de Anatole France en Argentina, en el Río de la Plata, en esta sucesión de 3 décadas, permite analizar los cambios y continuidades durante los procesos de modernización del espacio editorial. Y ahí vemos que en este caso concreto, la dinámica entre lo emergente y lo residual dentro de un proceso cultural, digamos. A comienzos de siglo, France era uno de los nombres de las tendencias consagradas en Francia y como tal ofrecía la posibilidad de seguir las novedades parisinas. Al mismo tiempo, la diversidad de géneros que desarrolló mayoritariamente en revistas de gran difusión y luego en libros, desde la narración, la ficción fantástica, las ucronías, o incluso la causerie sobre libros, ofrece un amplio abanico para los jóvenes con aspiraciones de renovación. Y esto se suma el énfasis espiritualista y anticonformista respecto de las sociedades contemporáneas que caracterizó a esta generación. Y en las décadas del 20, la lectura de los escritos se vio favorecida por el género narrativo, en la medida en que la prosa culta y el despliegue de erudición
junto con la distancia irónica que construían ellos, era compatible con las aspiraciones de crecimiento intelectual en aquellos tiempos de posibilidades de ascenso social para los hijos de inmigrantes. Entonces, de maestro o profeta, la figura de Franz se transforma en una imagen que circula en las tapas de las publicaciones baratas, y es ante todo una firma o marca hasta el punto instalada como referencia de la literatura contemporánea y de un pensamiento de la disconformidad y de la literatura legítima a la vez, que se construye en un valor seguro para las apuestas editoriales y al mismo tiempo en una atracción para las lecturas, lo cual se deduce de la cantidad de folletos que editan sus obras. Así es como su figura se traslada a los nuevos soportes y en que comienza a circular. Su imagen, largamente consagrada, pasará del sector de las publicaciones populares de bajo costo a su reproducción en el sector del libro barato, ¿no? Contor, Calomino, Araujo, entre otros. Y ahí me interesa entonces destacar el modo en que las publicaciones son claramente el lugar de creación de nuevos nichos comerciales en esta década. Y por último, en términos de discurso y valores de la crítica, la lectura en el tiempo permite observar a comienzos del siglo el predominio de estos epítetos de rigor, digamos, para caracterizar a France, mientras que en la década del 20 se atenúa este sonido rimbombante y solemne, si se quiere, y emerge una voz más cercana a los lectores, que va abandonando un registro letrado para adoptar uno más propio de las nuevas condiciones de lectura dadas por la relación entre el régimen mediático y los impresos y el mercado de bienes impresos. El caso de Francia entonces evidencia los distintos momentos y rasgos de la sensibilidad crítica que resultan indisociables de las condiciones y prácticas editoriales y revisteniles. La puesta en perspectiva de dos momentos distintos, entonces sucesivos, de la difusión y circulación local de Anatole France, permite advertir en el discurso crítico, en las decisiones editoriales, indirectamente permite advertir esos cambios y a la vez su impacto en las prácticas